Y el amor de Dios en Cristo Jesús en el capítulo 5. Ahora, suplían todas las necesidades del cristiano perseguido del siglo I para que él tomara ánimo en su lucha en contra del pecado. Ahora, en el capítulo 6, el Cordero abre los sellos y se revela el destino, la acción principal del libro de Apocalipsis comienza con esta visión. Y el resto del mismo Apocalipsis es en realidad una explicación, digámoslo así, de los sellos del librito del destino. Ahora, en el fondo de toda la historia está Dios en Cristo Jesús, ¿ya? Y en esa parte podemos observar la mano de Cristo abriendo el libro sellado que contiene los planes de Dios para los hombres. El sello era un signo de propiedad, el secreto pertenecía a Dios y solo Dios podía revelarlo, por eso no se encontró nadie que abriera los sellos, que los diera a conocer, que abriera el libro. ¿Por qué? Porque según recuerdo, en el capítulo 29 de Apocalipsis, perdón, de Deuteronomio, el verso 29 dice que las cosas secretas de Dios pertenecen a Dios. De manera que ellos tenían que abstenerse de eso. Ahora, ¿qué habilitaba y qué capacitaba al Cordero para poder abrir los sellos? Que era él el único que lo podía hacer, el hecho de que él había vencido al mundo, había vencido a Satanás, que tenía el poder de la muerte, había vencido a la muerte, eso lo capacitaba, y además la característica natural de su propia deidad, de su propia divinidad. Cuando uno lee el capítulo 2, verso 9 del libro de Colosenses, dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte, sino toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Entonces, por lo mismo, solamente un representante oficial podía abrir el sello que alguna autoridad pusiera. Cristo es aquí el representante oficial de Dios y está capacitado para abrir los sellos. No cualquiera podía abrirlo. Por eso habían muchos seres vivientes, acuérdense que leímos antes, ¿ya? Y que estaban alrededor del trono y adoraban a Dios, pero no podían abrir. No estaban capacitados ni preparados para abrir el sello y el librito. Luego Cristo abre el primer sello y el primer sello representa a Cristo en su obra conquistadora por medio del Evangelio, ¿ya? Hay varios textos que yo voy a ir leyendo así pues estoy haciendo un recuento para que, ¿cómo se llama? Luego entremos en el terreno que vamos a entrar hoy día. Dice Lucas 10, 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vienen los discípulos diciéndole, mira, los hombres se nos sujetan, que sé yo, los demonios y todo. Y él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? Porque él ve la destrucción, perdón, ¿cómo se llama? La caída de Satanás cuando él, Cristo, vence la muerte en la cruz, ¿ya? En Lucas 11:22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, y en este caso que el diablo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El botín son los hombres que han oído, creído y obedecido al Señor, ¿ya? Y eso lo hace por medio del Evangelio. Aquí no usa armas literales el Señor. En 2 Corintios 15, versos 25-26, dice el apóstol Pablo, porque es preciso que Él reine, o sea, Cristo está reinando, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, los haya sometido. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Otro texto que voy a leer, bueno, ya leímos el capítulo 6, verso 1 y 2, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, el caballo es símbolo de guerra, ¿ya?
Y los egipcios eran hombres de guerra, pero no dioses, ¿ya? Y eso dice Isaías capítulo 31, verso 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. El pueblo de Israel descendía a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. El pueblo de Israel, en lugar de buscar ya al, a Dios para su defensa como pueblo delante de los enemigos, fue a buscar hombres, amigos, corrientes de pueblo para tener esa ayuda. En este caso, ya se está aplicando esto a los israelitas, perdón, a los romanos que confían en el poder del jinete, en el poder del caballo, y todo ese tipo de cosas. Pero el cristiano pone su esperanza no en el jinete, no en el caballo, sino que la pone en Dios. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay aquí y que uno tiene que tenerlo en cuenta, considerarlo. Dice, leo de nuevo el capítulo 31, verso 1 al 3 de Isaías, dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. El cristiano mira a Dios y busca a Dios buscando la ayuda que necesita para salir de esta persecución horrenda que hace el Imperio Romano. Pero él también es sabio y traerá mal, y no retirará sus palabras, dice. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Eso lo dice el verso 2. Dios se va a levantar contra los que hacen maligno, eh, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Dice, y 3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. El pueblo de Israel estaba mirando así atentamente y viendo la cantidad de jinetes que eran valientes, la cantidad de caballos y todas las cosas terrenales que podían ayudarlo a ellos en sus tribulaciones y en sus momentos difíciles, pero no miraban a Dios. Entonces Dios dice que va a caer no solamente el ayudador, o sea, Egipto, sino también el ayudado, Israel. ¿Ya? Ahora, cuando los cristianos en el primer siglo, algunos ponían la confianza en la cosa terrenal, ¿ya? También el Señor dice lo mismo. No solamente van a caer los romanos, sino también los judíos o los gentiles que eran cristianos y que se apartaron del camino de Dios para tener una tranquilidad material, ¿ya? Una tranquilidad terrenal, que no fueran perseguidos por el Imperio Romano porque no adoraban al César, ya al emperador, y entonces hicieron arreglos, componentes religiosas con ellos, para no sufrir persecución, que no les confisquen las propiedades, que no les violen las mujeres, que no los lleven al foso de los leones a los hombres, que les permitan comer, comprar comida, y todas esas cosas. Entonces, bueno, a muchos cristianos dijeron, bueno, valdrá la pena servir a Dios. Si acá estamos sufriendo todo esto en lo terrenal, entonces vamos a ir. ¿Con quién? Con los romanos. Y vamos a llegar a un arreglo con ellos y vamos a vivir tranquilo. Así pasó en algunas iglesias, ¿ya? Entonces, esas cosas tenemos que irlas recordando nosotros hoy día. Ahora, como también lo es el arco. Caballo blanco sugiere una guerra de justicia, el que lo montaba era Cristo. Allí dice el capítulo 16 del libro de Juan, en el verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo venció al mundo? Venció al mundo de pecado, venció a Satanás cuando murió y resucitó. ¿Ya? Entonces, el que tenía el poder de la muerte, que era Satanás, cayó bajo los pies de Cristo.
En el libro de Apocalipsis, perdón, de Génesis capítulo 3, se dice que, dice el texto que la mujer ya va a dar un hijo y la simiente de la mujer, perdón, la simiente de la mujer va a dar un golpe en la cabeza a Satanás, a la simiente de Satanás, que es la serpiente antigua. La serpiente antigua le daría un golpe en el calcañar. Cuando a uno le golpean en el talón, en el calcañar, puede caer seguramente, pero no morir. Pero cuando se le da un golpe en la cabeza a una persona, puede causar la muerte. Cuando Cristo resucita, ese es el golpe mortal que le hace a Satanás, a la serpiente antigua, a la simiente de Satanás, ¿ya? Entonces, son cosas que tenemos que considerar. Estas cosas se ha hablado para que en mí tengáis paz. Notemos algo, hermanos. A veces, como cristianos, no tenemos paz porque estamos buscando la paz terrenal, pero la paz de Cristo no está sujeta a todos estos vaivenes, a todos estos bemoles de esta tierra. Por eso, en el mundo vamos a tener aflicción, pero en Cristo tendremos paz. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Otra cosa más. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando dice que al que venciere, le daré conmigo que se siente en mi trono, o sea, va a tener esa autoridad, esa comunión con Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta persona ha vencido. ¿Qué venció? Venció las tentaciones que el mundo le pone por delante, ¿ya? De abandonar el cristianismo, de abandonar a Dios. Entonces, cuando vence esas tentaciones, pues bien, ahora tiene el derecho que Dios le da, ¿ya? De sentarse con él en su trono. Y el capítulo 5, verso 5 de Apocalipsis dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, cosa que ya leímos antes, y que el león de la tribu de Judá es Cristo, ¿ya? Y la raíz de David también es Cristo porque de allí viene Cristo. No me voy a detener mucho ahí porque si no, nos vamos a quedar toda la noche en todas estas cosas. Solamente estoy repasando. Apocalipsis 19, 11 al 13 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya sabemos quién es, entonces, es Cristo. El 19:4 de Apocalipsis, 19:14 al 16 dice, y los espíritus celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más puedo decir aquí? A ver, para que vamos llegando al 6. Dice, y le fue dado para vencer, dice, la corona es emblema de triunfo como también de realeza. Es corona, en corona de oro, ¿ya? Entonces, el emblema en este caso, de la corona, ya es emblema de triunfo y de realeza. Ahora, en el 14 de Apocalipsis dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ya sabe para qué es la hoz, ¿verdad? Para cegar, para cortar y todo aquello. Una herramienta muy útil en el campo. Ahora, dice, parece que la mejor teoría es la que está basada en los aspectos históricos del cuadro. Según esto, el primer jinete representa al militarismo, la conquista,
la fuerza armada ociosa de subyugar nuevos enemigos. Y el color blanco del caballo representa la victoria. Siempre que un conquistador hacía una marcha triunfal, cabalgaba en un caballo blanco. El caballo mencionado en este pasaje simbolizaba, como también los otros 3 pasajes del Apocalipsis, una de las fuerzas que contribuirían al al derrumbamiento del imperio romano. Y los cristianos habían de ver en tal caballo un símbolo de victoria. El jinete que se veía no era romano, sino un soldado de caballería, de los partos. Y los partos eran los enemigos que más temía Roma. Los soldados romanos no usaban arco. El arco era el arma favorita de los partos. Además, los supremos gobernantes romanos nunca usaron corona. Cuando los tarquinos fueron expulsados por el año 500 a.C., fue sentado un precedente en contra del gobierno monárquico. No se admitía eso. Por lo mismo, como este era sugerido por la corona, se tenía un odio tradicional en contra de ella. Además, muchos gobernantes habían sido asesinados porque habían anhelado ser reyes. En contraste con esto, en unas monedas persas que han sido encontradas, se ve un jinete con un arco en una mano y una corona en su cabeza. Esto del jinete es en un caballo blanco, sirve para hacer saber a los cristianos que la victoria está por venir, que la poderosa Roma no siempre estará en pie, que una conquista viene de afuera y será para el método que se usará para destruirla, que Dios tiene en su mano los medios para liberar su pueblo. Llegamos entonces al capítulo, al segundo, digamos, sello. Dice que el segundo caballo ya era un caballo rojo. Y cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó que el segundo animal o ser viviente decía, ven. Y a su requerimiento, un jinete en un caballo bermejo, rojo, rojizo, dicen otros, cruzó el escenario. Esto es más espectacular. El jinete no hablaba ni una palabra. Cabalga y deja que el color de su caballo lo identifique. Su caballo es rojo y le fue dado poder de conquistar la paz de la tierra y que los hombres se maten unos a otros. Además, le fue dada una gran espada que, agregada a todos los otros pormenores, lo identifica como la guerra. La guerra ha sido el medio sangriento, hermanos, para realizar las conquistas. Así pues, era natural que el jinete en caballo rojo apareciera después del que iba en caballo blanco. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Bueno, el Cordero abre el segundo sello, el segundo ser viviente decía lo mismo que el primero. Así decía el tercero y el cuarto, ¿ya? Y la obra salvadora de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás. El segundo sello representa matanza y mortandad de gente. Donde quiera que vaya Cristo, viene enseguida la persecución. Ustedes saben cómo ha sido la persecución para los cristianos, ¿verdad? A ver si hermano Rodrigo, ¿puede leer el capítulo 10 de Mateo, verso 24 al 39, por favor? Ya vamos a comenzar a meternos ya en el terreno al que vinimos. Mateo 10, 34. A ver, vamos a 24 ver. al 39. Oh, son varios. Mateo 10:34. No, 24, hermanito, hasta el 39. 10:24 dice, la palabra del Señor dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele el discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub,
¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos, están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, ni he venido para traer paz, sino espada. Porque, 35, porque Sí. he venido, hasta 34, ¿no? ¿Sigo? No, hasta el 39. 39. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Muchas gracias, hermano. Lo que quiero mostrar con este texto que acaba de leer, hermano, es que cuando viene Cristo para salvar, cuando Cristo viene para ayudar a los hombres a liberarse del pecado, ¿qué aparece detrás de él? Inmediatamente la persecución. No sé si les habrá pasado a ustedes alguna vez, pero yo he escuchado a mucha gente que cuando vienen a ser cristianos, luego dicen, cuando yo era cristiano, no era cristiano, entonces no tenía problemas. Pero ahora que soy un cristiano tengo muchos problemas, porque me hace problema mis hijos, me hace problema mi marido o mi esposa, o me hace problema la gente, los vecinos, en fin, es que me dicen, me tratan mal porque soy, aquí en Chile se le dice canuto a las personas que son de cristiana, ¿ya? O de alguna denominación, ¿ya? Porque canuto es una cosa como hueca, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que uno entra por aquí y le sale por acá, como el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, se le dice canuto de una forma ofensiva, ¿ya? Porque hubo un señor que vino era un inglés que llegó a predicar el evangelio en Chile hace muchos años y era de apellido Canut. Y el chileno inventó la palabra canuto para decir que son canutos. Entonces la gente se burla muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando entra Cristo en la vida de las personas, viene la persecución. Como vino la persecución en contra de los cristianos del primer siglo, también hoy día viene. Que la persecución que recibimos hoy día es distinta, porque ustedes están en su casa, tranquilos, yo también aquí en la mía, en fin, pero estamos sufriendo una persecución silenciosa, de diferentes frentes, por diferentes formas. Ya no estamos sufriendo la persecución que había en aquellos tiempos, cómo se maltrataba físicamente, cómo se torturaba a los cristianos, ¿ya? Cómo se les despojaba de todos sus bienes terrenales y todo aquello. Pero sí, hay una persecución. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, se acuerdan? A ver, usted no, hermano Rodrigo, usted se queda calladito, ¿no? Voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan de un personaje en la Biblia
que dice que él atribulaba su alma, ya, viendo a la gente entregada a la idolatría. ¿Se acuerdan de ese texto, no? A ver, ¿quién me ayuda? Porque yo no me acuerdo. Dice que tenía una conducta nefasta. A ver. Es Job, o Lot, perdón. Era Lot el que, viendo la nefasta conducta de los, Sí, sí, atribulaba su alma. de los malvados. Está Porque en es Judas. justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, justa viendo y oyendo los hechos inicuos. ¿Te acuerdas de ese texto En Judas, hermano. de Judas? Sí. ¿A dónde está? ¿Qué dice en Judas? Lo estoy citando por el asunto de la persecución que hay ahí, para que veamos que la persecución es distinta, ¿ya? Pero en ese tiempo, este personaje que estoy buscando, sufría, aunque él no estaba comprometido en el pecado, pero sufría por ver a otros que estaban sumidos en la inmundicia del pecado. Lo que nos pasa a nosotros hoy día, con toda esta nueva ola que hay de la elección de género, del homosexualismo, lesbianismo, los asaltos que hay en las calles aquí en Chile hoy día, parece que la gente se está dedicando a asaltar y a robar más que a trabajar en lo correcto. Bueno, a ver, ¿nadie todavía lo encuentra? Está en el verso. No tengo, No, pero no está ahí. Pedro también, Pedro también dice lo mismo. A ver, por favor, abran su Biblia. Ayúdenme a buscar porque estamos aquí. Ya paré de hablar yo, ahora les toca hablar a ustedes. A ver, 3, 6, 9, 12, 13 personas vivimos acá. A ver si alguno se Bueno, acuerda. en Judas dice de la siguiente manera: y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Claro, no es este el verso, pero se No, relaciona con estas ciudades. no, tenemos que buscarlo ahora porque si no vamos a estar hasta las 3 de la mañana aquí. Claro, Yo aquí me voy. a las 10. A las 10 se va el hermano Waldo. A ver, vamos hermano, búsquenlo. Es un personaje, su nombre tiene 3 letras nada más. Ya le voy a dar una pauta. Caín. 3 letras no el nombre. Oh, no, Caín. No. Job también tiene 3 letras, pero no es Job. Dice, y libró abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A ver, ayúdenme. Segunda de Pedro 2:7. Ah, ya, por fin. Y logró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Claro, claro. No, mañana. Ese era Lot. Pero Lot afligía su alma, dice, cada día, viendo la nefanda conducta de los malvados. Hoy día nos pasa lo mismo, a los que somos cristianos, a los que queremos vivir una vida tranquila, queremos ayudar al mundo para que el mundo salga del pecado, para que se Libere. ponga en las filas del Evangelio, en las filas de Cristo, ¿ya? Entonces, hay una persecución. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 10 que estaba leyendo el hermano Rodrigo,
dice que ¿a quién debemos temer? Debemos temer a aquel que puede, ¿ya? Destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿ya? Y ese es Dios el que puede hacerlo. Tenemos que tener temor de Dios, respeto de Dios, inclinación a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos hablando, vuelvo ahora ya al texto de Apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis 6:3 dice que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Entonces, el Cordero abre el segundo sello. El segundo ser viviente decía lo mismo que el primero, y en el versículo 1, y así decía el tercero y el cuarto en los versículos 5 y 7. Ven y mira. La obra salvadora de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás. Fíjese que hay un texto que dice que cuando Satanás viene a destruir la obra de Cristo, Cristo va a destruir la suya. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Se acuerdan? Me acabo de acordar yo de ese versículo y lo tengo aquí a la mano. A ver si le voy. Primero Corintios. No está en Corintios, hermanito, está en el libro de Juan, ¿ya? Primera de Juan. En el capítulo 4 dice, a ver, dice que el Señor vino para deshacer la obra de Satanás. Sí, a ver un poquito. Dice que vino para deshacer la obra de Satanás. Creo que es el... no, estoy equivocado, no es el 4, es el 3. Primera de Juan 3, dice así. El versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando el Hijo de Dios aparece en su vida, mi hermano, ¿ya? Y se posesiona ahí porque usted le abre las puertas de su alma, de su corazón, de su espíritu, de su ser interior, y él toma posesión de su vida, ¿ya? Entonces, la obra que Satanás ha hecho por tanto tiempo en usted, en mí y en cualquier persona, es deshecha, se destruye. ¿Por qué? Porque comienza el Señor a edificar su habitación en nuestros corazones, en nuestra alma. Entonces, cuando dice que la obra salvadora de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás, también pasa al revés, que cuando dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, entonces Cristo lo que hace viene a deshacer la obra que Satanás había hecho en nosotros. ¿Por qué digo esto? Se me acaba de venir otro versículo a la mente. Si lo pueden leer en Efesios capítulo 2, por favor, algún hermano que no haya leído. El capítulo 2, verso 10. Amén, hermanito. Ya, por favor, hermano. Nos dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Dice, ¿para qué fuimos creados? Dice, para buenas obras. Entonces, cuando Cristo llega a morar en nuestros corazones, tenemos que realizar las buenas obras que para las cuales fuimos creados. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El cristiano no puede andar en malas obras, porque no fue creado para eso. No fue hecho para eso. Fue para las buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, bueno, podríamos alargarnos toda la noche a hablar de lo que son las buenas obras. Pero lo que quiero recalcar es que cuando aparece la persecución, la obra salvadora de Cristo, de atrás viene Satanás para tratar de destruir lo que Cristo está haciendo en nuestros corazones. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás con todo el ejército romano, con el emperador romano, con todo el paganismo, con todos los judaizantes, tratando de destruir la obra de Cristo, la iglesia del Señor. Eso es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que sigue haciendo hoy día, tratando de destruir. ¿Cuántos cristianos
¿Cuántas personas han llegado a ser cristianos y después de un tiempo se van? ¿Por qué? Porque no se sienten cómodas, porque sienten vergüenza, porque no hay tiempo, por una infinidad de causas que arguyen, ¿ya? Respecto a seguir en el Evangelio. Y esa es la persecución de Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar firmes, perseverando en las cosas de Dios. El segundo sello representa la matanza y la mortandad de gente. Donde quiera que vaya Cristo, entonces, viene enseguida esa persecución que leímos en Mateo 10, 24 al 39, que hemos leído aquí también estos otros textos de Primera de Pedro, que citó el hermano, Segunda de Pedro, que citó el hermano Miguel, el texto este de Juan 3:8, en fin. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? En el 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, ya, a ver, 6:4. Dice, el caballo bermejo significa matanza en la persecución. La guerra en general no es simbolizada en este versículo, como lo es aquí en el 4. Dice, y al que lo montaba, le fue dado. Esto indica que el trono controla. O sea, todo está bajo el control de Dios. A veces nos cuesta a nosotros decir, pero ¿cómo Dios está controlando esto? Sí, algún propósito tiene Dios, ¿ya? Que a veces no lo comprendemos, no lo entendemos, no está al alcance nuestro, pero Dios siempre tiene un propósito. El que estaba sentado sobre ese caballo no tenía poder o autoridad en sí, le fue dado poder, ¿ya? El mismo verbo que aquí traduce que matasen se encuentra en varios otros versículos de la Biblia. Los perseguidores que hacen, quitan la paz y matan. Quitan la paz y matan. Eso es lo que estaba haciendo el Imperio Romano con el pueblo de Cristo. Dice el texto, el versículo, permítanme. Dice, dice que se le dio una gran espada, ¿ya? Y esa machaira, significa espada corta, o sea, cuchillo para hacer sacrificios. La espada de persecución sigue a la obra del Evangelio. Tenemos una cantidad de textos que citar en eso. Si los que quieren notarse los puedo citar, porque no los voy a leer ahora, ¿ya? Por ejemplo, ya leímos Mateo 10:34, leer Mateo capítulo 5, verso 10 al 12 también. A ver si alguien puede leerme el 5, 10 al 12, por favor. ¿Alguien que no haya leído? ¿Que no haya dicho nada? Hermano Clever, por favor. Mateo 5, 10 al 12. Su micrófono, hermanito Clever. Listo. Mi hermano, Mateo 10, Mateo 5 del día al 12, ¿sí o no? Sí, hermano, por favor. Amén. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, hermano. ¿No le parece una contradicción esta cosa aquí de la Biblia? Cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución. Oiga, ¿qué significa bienaventurados? Dichosos, felices. Así es. O sea, ¿cómo voy a andar feliz porque me están persiguiendo? Me están persiguiendo y no para felicitarme, sino para matarme. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y luego dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia? Según Romanos 1:16 dice que la justicia se manifiesta, 16 y 17, se manifiesta en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, que Dios ha venido en Cristo Jesús para pagar por nuestras deudas, por nuestros pecados y salvarnos del infierno. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, benditos.
No entiendo esta cosa. No, como un ser humano común y corriente no me cabe. Creo que hay un error, pero no lo hay. No, No lo no es. dice, gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron ante vosotros. Y hace la comparación de ese galardón que uno recibe estando en el cielo con la persecución que hay aquí. Las persecuciones de aquí son tres cosas. Son carnales, porque persiguen la carne, son temporales, porque son por un poco de tiempo, y son terrenales, porque estamos en la tierra. El galardón es eterno, el galardón es eterno, ¿ya? El galardón es espiritual y el galardón es celestial. No hay comparación. Todo esto se termina, lo otro es eterno. Entonces, cuando uno dice bienaventurado, bueno, estos son pequeños detalles de la vida diaria, ¿ya? Porque ahora tenemos nosotros algo mucho más grande. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Hermano, hermano. Yo decía que era espiritual también, la persecución. correcto, correcto. Sí, Hermano Rodrigo, ¿iba a decir algo? sí. Creo que también nos aporta este texto maravilloso de Primera de Pedro, capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por vosotros, por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. ¿Sí? Sí, hermano. Sí. Gracias, hermano, sí. Entonces Y nosotros también tenemos que... hermanito Néstor, solamente en base a los versículos que acabamos de leer en Mateo 5, 10 al 12, Sí, ahora cuando la sociedad, la humanidad, lo empieza a ver normal, las cosas anormales, como usted decía, por ejemplo, el tema del homosexualismo, el tema este de género. claro. Y si usted pues empieza a hablar de lo que Dios ha hecho, ¿no? De hablar de las cosas correctas, entonces le empiezan a ver mal al que, como dice aquí, ¿no? Dice, El 11. bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, si usted Claro, quiere hacer lo correcto ahora, usted es el que está mal. correcto. Para el mundo. Exacto. Satanás. Ahí está Claro. Satanás. Y correcto, de acuerdo. Porque hoy día usted tampoco lo puede decir. Ujú. Tampoco lo puede decir porque o usted es homofóbico. Si usted denuncia una cosa, ah, tú eres homofóbico. Yo le pregunto a una persona un día, oiga, ¿qué es lo que es homofóbico? Homofóbico, me dice. Pero ¿qué es lo que significa la palabra homofóbico? Le voy a decir, homo viene de hombre y fobia de rabia, ¿ya? De rechazo. ¿Quién está rechazando al hombre que Dios hizo? El mismo hombre que es homosexual. El homofóbico Claro. es el homosexual. Pero se lo atribuyen a uno. Entonces, Claro. claro, y cuando usted hablaron eso, me acordé de este capítulo 5 del libro de Isaías, que dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que Es. ponen lo amado en No, sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Entonces, hay ayes, quejas, van a haber dolores, sufrimientos para eso. Ahora, temporalmente a nosotros nos está pasando eso. ¿Por qué? Porque no podemos decir, no podemos denunciar delante de la gente, mire, esto es malo, esto no es correcto, esto es pecado, porque somos víctimas de la persecución, somos víctimas de la burla, somos víctimas de las calumnias, porque estamos diciendo una verdad que a ellos no les queda bien, que a ellos ¿cómo se llama? Les acentúa mal. Entonces, Incomoda. les incomoda de todas maneras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir predicando el Evangelio. Seguir predicando el Evangelio. Pero vamos a sufrir. Muchas veces, por eso decía, la persecución de hoy día no tiene el mismo carácter que tenía antes, pero hay persecución de todas maneras. Bien.
Vaya usted a decir esa verdad delante de la gente. O lo quedan mirando así como una persona, como, este parece que es un extraterrestre, no sé de dónde será, ¿ya? O le dicen cualquier insulto, o se ríen, o se burlan, y eso pasa. Y eso le pasaba también a Lot, estando ahí en su tierra. Por eso dice la Escritura, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que este Lot afligía su alma cada día por ver la ciudadanía entregada a qué cosa, a todo el pecado, a todo el pecado. Entonces, hoy día a mí me pasa eso, de verdad. ¿Qué pasa, hermano? Yo lo vivo, yo lo sufro. A veces los hermanos me dicen, creen que yo estoy bromeando cuando digo, sufriendo pero feliz, porque esas cosas me hacen sufrir, ¿ya? Esas cosas me hacen sufrir. Pero me da felicidad el hecho de saber que tengo una esperanza cierta, verídica en los cielos. Esto es nada considerado con lo que voy a recibir por la eternidad. Y eso es la mentalidad que tenemos que tener como cristianos nosotros hoy día. Claro. Si no tenemos esa mentalidad, entonces estamos expuestos al fracaso, a doblar las rodillas y a bajar la guardia. Pero Dios quiere que nos mantengamos enhiestas, de pie, que nos mantengamos firmes, que nuestra esperanza en Cristo sea una esperanza cierta, verídica. Tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Los dioses que tenían los romanos eran dioses temporales que iban a morir, pero tenemos un Dios eterno. Entonces la comparación entre adorar al Dios del cielo, ¿ya? Y adorar al César no existe. ¿Por qué? Porque ese César va a morir y va a venir otro y va a morir también. Pero nosotros estamos adorando a un Dios grande, a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso, al autor de la vida. Entonces, ese es el pensamiento que tenían que tener los cristianos en ese momento. Es el que tenemos que tener nosotros hoy día. Podemos estar pasando momentos difíciles de repente, sufriendo por algunas consecuencias, algunas cosas, pero tenemos que tener la felicidad interna, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios verdadero. Vamos allá. Bueno, hay muchos textos que podíamos citar, ¿ya? Sobre esto, pero no me quiero quedar mucho rato ahí. Ustedes me dicen cuando termine, me avisan, ¿ah? Yo ya me voy ya. Bueno, el 6.5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. Y el tercer sello abierto habla de la opresión económica y pobreza debida a las injusticias. ¿Ya? Un caballo negro. El negro es símbolo de pesar, de dolor, de luto. Y el que lo montaba tenía en la mano una balanza. La balanza en la mano significa la escasez. La escasez. ¿Sabe usted, hermano, que los historiadores dicen, y vamos a leer también la Biblia, que los cristianos del primer siglo, si no tenían una marca en la mano o en la frente que ellos adoraban al emperador, entonces no les permitían comprar en las pulperías, en los almacenes, alimento para comer. ¿Se fija? Entonces era difícil la vida para ellos. El Levítico, a ver si alguien me puede ayudar a leer el libro de Levítico antes que se vaya a dormir el hermano Waldo. En Levítico capítulo 26, verso 26. Vamos a citar algunos textos que hablan de eso que tiene que ver con el alimento. Amén, hermano. 6:26. Sí, por favor, hermano. 26 de Levítico. 26. Yo parece que me equivoqué. 26. Dice la palabra del Señor: cuando yo quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en horno.
y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Bueno, leyendo bien todo el capítulo y todo eso, el pueblo de Israel iba a pasar por una hambre. ¿Por qué? Porque iba a haber escasez. Y eso simbolizaba la balanza, ¿ya? La escasez. Entonces, hay otros textos más, por ejemplo, Ezequiel 4:16 al 17 dice, Ezequiel 4:16 al 17. Dice lo siguiente, hermano Rodrigo, lo tiene por ahí, o hermano Clever, alguno que pueda leer. Ezequiel Es- capítulo 4, verso 16 al 17. Ezequiel. A ver, Ezequiel, ¿cuánto? Capítulo 4, verso 16 y 4, 17. 16 y 17. Dice la palabra del Señor. 16 y 17. Me dijo luego, hijo de hombre, ya, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. En su maldad. Uy, Ahora, la balanza que habla el Apocalipsis tiene que ver con la escasez del alimento, ¿ya? Iban a comer, no podían comer libremente, sino que iba a haber angustia, iba a haber escasez, iba a haber hambre, iba a pasar momentos muy difíciles el pueblo de Israel como castigo por toda la maldad que estaba haciendo, ¿ya? Entonces Dios los iba a limitar allí también, en la comida. Entonces, aquí cuando dice el libro de Apocalipsis, dice y él que tenía en la mano una balanza en la mano y que significaba escasez. ¿Qué más podemos decir? A ver, en Ezequiel 5:16 dice, cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Entonces, nuevamente, ese texto muy bueno también de Ezequiel 5:16, para los que anotan, para tomar el tiempo para revisarlo después con más tranquilidad, ¿ya? Entonces, dice el texto de Apocalipsis, entonces, volviendo atrás, ya, a ver, Apocalipsis. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso lo vamos a continuar el próximo sábado porque nos ya, queda bastante material todavía, ¿ya? Y antes que se vaya el hermano Waldo. ya, Estamos en la hora, hermano, ¿verdad? no sé la hora. ¿Sí? Sí, ya, ya estamos. Ya, ok. Entonces quedamos ahí, en el 6:6 para ir Sí, analizándolo. ahí nomás, hermanito. No Vamos a va. avanzar, yo creo que vamos a avanzar más la semana, el próximo sábado, porque hoy día hicimos un recuento para recordar un poco lo que habíamos hecho, como ustedes no habían estado, habíamos perdido mucho tiempo. Ya, hermanito.